y después yo les puedo ayudar en el avance en las horas de laboratorio para poder cumplir con los objetivos. ¿Ya? Más que todo, la guía de la monografía, o sea, la guía que yo les pueda proporcionar, más que todo, es en qué cosas tienen que hacer, ¿no? Porque no es libre, porque si lo damos en forma libre, esto, uno me van a presentar un control no lineal, otros me van a presentar un control continuo, otros me van a, etcétera, va a ser muy diferentes, porque este control se puede realizar de diferentes formas. Lo que vamos a hacer es nosotros uniformizar todo el trabajo, todos los trabajos, ¿no es cierto? Que sea el mismo control para todos, ¿ya? Entonces, eso ya lo vamos a ver durante el desarrollo. Nada más es una guía. No hagan esto, hagamos de esta manera, háganlo, dimensionemos de esta manera. Entonces, eso es lo que, es de esa manera se les va a guiar para la monografía, ¿ya? Que esté claro en eso. Eh, eh, este control digital de un inversor monofásico, si desean, los que deseen, no es obligatorio, se puede desarrollar en forma práctica. O sea, yo les voy a proporcionar, porque aquí en el diseño tiene que estar los elementos, que van a formar parte de este proyecto, ¿no es cierto? Los elementos, o sea, no los elementos, sino el material, o sea, las especificaciones técnicas del puente, del controlador, qué tipo de controlador van a usar, si va a tener si va a ser de coma flotante o de punto fijo, etcétera, ¿no? Esas características técnicas tienen que ir dentro del informe. Ya, eso ya lo vamos a ir viendo más adelante, conforme vayamos avanzando. Los drivers, por ejemplo, justamente ahora vamos a ver eso, de los drivers de estos MOFE y de los IGBT, ¿no? ¿Qué tipo de drivers van a usar, de qué fabricante y qué características técnicas tiene? O sea, todo eso tiene que ir en el informe, ¿no? O sea, este informe que hay que desarrollarlo, este control digital, es algo ya que puede llevarse a la práctica, se puede materializar. No va a ser simplemente números y cantidades como en papel, digamos, que quede en papel, ¿no? Todos los cálculos, sino que se pueda llevar a la práctica, se pueda implementar, esa es la palabra, implementar. Ya, eso es en cuanto a la monografía. El cronograma... Sí, sí, dígame. O sea, materializar el proyecto del TIF, se puede hacer, va a ser de manera, puede ser de manera grupal. Uy, se ha cortado se está cortando su comunicación, no le he entendido la pregunta. A ver, vuélvalo a... Dice ingeniero, si va a ser, si es materializado, si va a ser individual o grupal. Dice. Ya, miren, a mí me gustaría que lo implementen, porque ya implementado, o sea, del llevarlo del papel a implementarlo, ahí se aprende bastante. Ahí se aprende, porque ahí realmente van a surgir... No, pues sí, todos los problemas van a surgir ahí, ¿no es cierto? Ahí van a... suele pasar así, y Entonces se ha cortado, se ha va a cortado. ser de manera grupal. Sí, a eso iba, espérese pues.
A mí me gustaría, como le digo, que lo implementen, porque ahí van a aprender toda la electrónica, en pequeño, ¿no es cierto? En baja potencia nomás, no en alta, estamos hablando de potencias bajas. ¿Ya? La implementación no es, no es, no es obligatoria, que se entienda bien eso. Eso es voluntario. Entonces, desde ese aspecto, si quieren ustedes pueden hacerlo en forma grupal y implementar un solo inversor con entre 4 o 5. No hay problema. La nota va a cambiar, lógicamente, ¿no es cierto? Uno que implemente y que me enseñe, que nos enseñe que está funcionando, va a ser mejor que el que solamente lo ha desarrollado en forma teórica. O sea, en nota va a ser mejor, ¿no es cierto? Pero no es obligatorio, o sea, no es que el que implementa pues, va a tener 20 y el que no implementa va a tener 0. No, nada, eso es voluntario la implementación. Ahora, si quieren pueden hacerlo en forma individual, la implementación, eso ya va a depender de su economía, pues. Porque, ojo, no hay nada acá para implementar estos inversores, no tenemos nada en el medio para comprar. ¿Ya? No existe. Todo esto hay que comprarlo de internet. Los drivers, yo les voy a indicar dónde, porque yo los compro, de dónde los compro, qué marca es y qué tipos de driver hay que comprar para el MOSFET. Después los MOSFET también puedo indicarles dónde deben comprarlo y si lo pueden comprar en forma barata también mejor, ¿no? ¿Qué más necesitamos ahí? Creo que esos dos elementos. El controlador igual. ¿Qué tipo de controlador usamos? Si lo implementan, ahí ya estamos hablando de programación, o sea, tienen que programar, ¿ya? Entonces, el programar un Texas Instruments no es lo mismo que programar un microchip, no es lo mismo, son diferentes lenguajes. Los software que utilizan para programar ya viene con su propio software el fabricante. Entonces nosotros tenemos que uniformizar eso. Uno no va a comprar pues microchip y el otro análogo, devices análogo y el otro Texas Instruments. Imagínense cuántos programas tendríamos que hacer, ¿no es cierto? A eso me refiero. Tenemos que uniformizar todos vamos a comprar en forma teórica, ¿no? Texas Instruments, por ejemplo. Yo trabajo con Texas Instruments porque Texas es lo mejor que hay en control, para control. ¿No? Con Texas. Entonces, ¿qué tipo de controlador? En Texas tienen un controlador desde 8 bits hasta 64 bits. Entonces, ¿cuál es el más adecuado para este caso, ¿no es cierto? Para nuestro... Y yo le voy a indicar y no son caros. No son caros, $20, creo que cuesta el controlador $15, no es caro. Entonces, si quieren, pueden entre 2, 3, 4 comprarse el controlador e implementarlo. No hay problema en ese aspecto, ¿ya? Lo que sí implementan pueden hacerlo en forma grupal y sí en el informe colocar quienes han participado para que su nota sea mejor, ¿no? O sea, una cosa es teoría y otra cosa es que se vea que está funcionando, ¿no? Eso es pero no es obligatorio, ¿ya? Lo que sí va a redundar sobre la nota, sí, bastante. Ahora, ojalá que se logre implementarlo, ¿no? Porque a veces el tiempo, tenemos la voluntad, pero el tiempo no nos lo permite, porque no solamente tienen este curso, tienen otros cursos. Y a eso véanlo ustedes. Yo les voy a dar toda la información que tengo disponible, dónde comprar, los precios, incluso, bueno, los precios lo pueden bajar de internet, ¿no? Costos, todo eso, más que todo de qué controlador comprar, qué drivers, el sensor, por ejemplo, el sensor necesitamos un sensor de corriente. Por lo tanto, un sensorcito de corriente, esos sensores de la China pueden traerse, pues ya se puede, o sea, pueden, pero bueno, la China le va a salir mucho tiempo. Hay firmas acá que les envían en una semana, 2 semanas
los elementos. Cuestan más, ¿no? Cuestan más, pero si los parten entre 3, entre 4. Ahora, si lo implementan en grupo, yo creo que máximo de 4. ¿Ya? Tampoco no van a ser uno entre 20, ¿no? 4 personas es suficiente. Entre 4 dividir todos estos gastos es mínimo, no le va a hacer mucho. Pero no es obligatorio, ¿eh? Que quede claro. Bien, ya acá está nuestro cronograma. Esto es lo que vamos a desarrollar durante todo el semestre. Está por fecha. Es una sesión por semana, ¿no es cierto? Una clase nada más tenemos por semana. Entonces, por decir, para el primer examen, son 4 reuniones de teoría que vamos a tener, nada más, porque tenemos una sesión por semana. ¿Qué es lo que, en qué consiste la electrónica de potencia, cómo se ha dividido, digamos, la electrónica de potencia? En la primera parte, nosotros hemos hecho los rectificadores y o sea, la conversión de energía de alterna a continua, ¿no? Y de alterna a alterna. Bien. Ahora vamos a hacer los otros 2 tipos de conversión. La de continua en continua y la de continua en alterna. Esos 2 temas vamos a tratar en este semestre. Entonces, para ese tipo de conversión, para ese tipo de conversiones, utilizamos 2 elementos, nada más, porque trabajan en alta frecuencia. Esos 2 elementos, o sea, 2 tipos de semiconductores. Esos 2 son el MOSFET y el IGBT. Ya, nada más. Eso es en que con el BJT se puede hacer, teóricamente, pero en la práctica no existe, o sea, no van a comprar un BJT para poder controlar un conversor CC-CC o un conversor CC-CA. Ya está establecido en el mercado el uso del MOSFET y el IGBT, porque son los mejores controladores para estos 2, para obtener este tipo de conversiones. ¿Ya? Los 2 elementos, estos 2 transistores, ya nosotros lo hemos desarrollado en la teoría en el semestre pasado. Ya conocemos cómo trabaja. Vuélvanlo a revisar porque es importante para esta primera práctica que vamos a tener mañana. Es importante que esté bien claro la teoría. Porque esta primera práctica, acá está, características del MOSFET y IGBT usando el programa PSPI. Primero, tenemos que ver el modelo. El modelo matemático que se va a utilizar es un modelo simple. ¿Cuál es cuál es el modelo simple y cuál es el modelo complejo? Los modelos complejos son los que toman en cuenta la temperatura del dispositivo. Esos son complejos, porque fíjense, nosotros hemos visto que el semiconductor depende bastante de la temperatura, ¿no es cierto? Con la temperatura se generan portadores mayoritarios y minoritarios, ¿no? Rompen su enlace y comienzan los electrones a circular. Aumentan la temperatura y comienzan a romper más enlaces y aumenta su conductividad. Entonces, la temperatura bastante influye en el comportamiento de estos dispositivos, ¿ya? Los modelos simples, como el que vamos a trabajar nosotros mañana, o sea, en este primer laboratorio, no incluyen en los efectos de temperatura. Por lo tanto, es un modelo bien sencillo, bien simple, que va a funcionar, no hay problema con la temperatura. Pero los modelos complejos, los que toman en cuenta la temperatura, son modelos PSPI, estamos hablando del modelo PSPI, ¿no? Son modelos complejos que requieren
tiempo de simulación, o sea, consume mucho tiempo de simulación. Es por eso que el ORCAD a veces no converge. Hay problemas de convergencia, porque los modelos incluyen estos efectos de temperatura y la matemática para la solución de este comportamiento es bastante pesada. Y comienza a trabajar el programa y no llega a converger, ¿no? En cambio, los modelos simples, como el que vamos a verlo, sáquenlo del libro, ahí tenemos el modelo del IGBT y el modelo del MOSFET. Del libro que hemos visto del semestre pasado, el modelo PSPICE, de ahí saquen ese modelo. Es sencillo, ¿ya? No toma en cuenta la temperatura. Y ese sí va a converger. Bien. Entonces vamos a ver esas características de disparo y también las características estáticas. La estática y la de disparo del MOSFET y del IGBT. En el caso de lo que he visto en la división, ¿no? El caso del grupo A, que vea el MOSFET, y el caso del grupo B, el IGBT. Básicamente es lo mismo. Si ustedes revisan su teoría en lo que hemos visto, el MOSFET y el IGBT es la misma, tienen las mismas características. Porque el IGBT tiene un MOSFET en la parte de entrada. Entonces, un IGBT es un MOSFET. La forma de controlar un IGBT es la misma que un MOSFET. ¿Ya? Entonces, no va a haber ningún problema en ese sentido. El MOSFET y el IGBT es lo mismo. La diferencia está en la potencia, ¿no? El MOSFET es de menor potencia, el IGBT acepta mayores potencias. Bien, ese es el tema. Esto no se ve en teoría. Esta parte de acá no solamente lo vamos a ver en práctica, porque la teoría ya se ha hecho el ciclo pasado. Luego vamos a desarrollar los conversores de corriente continua a corriente continua, que son el back-boost, son los de las topologías no aisladas. En realidad lo que vamos a hacer es analizar y sintetizar topologías ya conocidas, ¿no? Nosotros no vamos a estar investigando topologías nuevas ni nada de esas cosas. Topologías ya dadas, clásicas, para este tipo de conversiones. Entonces, las topologías, perdón, la conversión de corriente continua en corriente continua se divide en topologías no aisladas y aisladas. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Fíjense, en una sesión que es la próxima semana, ¿no? El 15 de septiembre, vamos a realizar el boost y el back boost. O sea, en una sola reunión tenemos que desarrollar las tres topologías. Son similares, por eso es que se puede desarrollar en una sola sesión las tres. Luego hacemos lo mismo la siguiente semana con las otras tres topologías. Las primeras topologías son basadas en el almacenamiento inductivo, y estas tres son de almacenamiento capacitivo. Cook, CPIC y Z. También se usan esas 6. En una sola sesión tenemos que hacer esas. Luego pasar a las topologías aisladas. Acá tenemos 3 topologías también. Es que son similares el comportamiento, ¿no? La forma de análisis son muy similares. Por eso es que se puede hacer todo eso en una sola sesión. Luego desarrollamos las aisladas, flyback, forward y push-pull. Y finalmente aquí, la half bridge y la full bridge, que son las mayor utilizadas, ¿no? Las que más se utilizan para la conversión. Después pasamos a lo que es la conversión de corriente continua a corriente alterna, o sea, los inversores. Hacemos los monofásicos, desarrollamos el monofásico, luego el trifásico. El trifásico ya es, el monofásico solamente puede
modularse tiene diferentes modulaciones, ¿no? Pero el SPWM, la modulación senoidal, es la que más se utiliza. En el caso de trifásico hay mayor cantidad de modulaciones. La que vamos a desarrollar nosotros es la senoidal y la que más se utilizan, bueno, la senoidal y la vectorial, la SVM. Y finalmente vamos a hacer los multinivel. Igual, solo vamos a analizar las topologías, ¿no? Solo vamos a analizar las topologías. Para el caso del multinivel, como se complica bastante, conforme aumentan los niveles, se complica bastante el control, la modulación. Entonces vamos a desarrollar de 3 niveles nada más. Tanto en cascada, el diodo Clampett, y son topologías, y flying capacitor, son las topologías más clásicas o sea, más comunes, mejor dicho, las más comunes. ¿Ya? Hay otras topologías, no son estas las únicas, hay un montón de topologías para conversores, para inversores y todo eso. Entonces aquí vamos a analizar estas topologías y ahí terminaría nuestro curso. Aquí ya se ha colocado en la presentación de la primera parte de la monografía. Aquí está. El 10 de octubre tienen que presentar ustedes la primera parte de su monografía, más los ejercicios. Ese es el plazo. Yo voy a generar los links y el 10 de octubre me presentan eso. Entonces, por supuesto, los ejercicios yo se los voy a proporcionar, ¿no? En una semana, 2 semanas antes. Eso es en la presentación. Eso hay que cumplirlo, ¿ya? Para no estar con el problema de que ¿para qué hacemos una cosa? O sea, ¿para qué realizamos un cronograma si no vamos a cumplirlo? Entonces, tratemos de cumplir esto. Claro, no se puede ser muy estricto, o sea, tampoco no se puede. Resulta que el 6 de octubre, digamos, que tenemos clases o tenemos los problemas, qué sé yo, pasa un temblor fuerte, se suspende las líneas, entonces esas cosas ya pues no podemos preverlas, entonces no se va a poder cumplir. Pero si está dentro de lo regular, tratemos de cumplir estas fechas para terminar. Nuestro término del curso está al 17 de diciembre. El tercer examen está el 22 de diciembre. Es cierto que para subir las notas es hasta el 30 de diciembre, del 22, 23, no sé cuándo, 24 creo, hasta el 30 de diciembre es para subir las notas, las últimas notas, ¿no? O sea, se puede extender hasta el 30. Pero yo les digo una cosa, al 22 de diciembre ya estamos hablando de la puerta de Navidad, es por gusto estudiar en esas épocas, ya la cabeza está en otro lado. Por más que nos tengan encerrados acá dentro de la casa, siempre ya va a haber movimiento de muchas cosas en Navidad y todo eso, entonces es por gusto. Entonces terminemos nosotros nuestro curso el 22 de diciembre y se acabó. Entonces tratemos de cumplir todo esto. Ahora posiblemente también vaya a haber algunas modificaciones, ¿no? Probablemente porque en cuanto a contenido estoy hablando, que no nos alcance el tiempo, digamos, para desarrollar. Vamos a poner un ejemplo, ¿no? Aquí debemos desarrollar el día 29 de septiembre el flyback, el forward y el push-pull. Tenemos que desarrollar. Empezamos haciendo el flyback, desarrollamos. Pasamos al forward, desarrollamos. Y el push-pull no alcanzó por falta de tiempo. Quedamos ahí. Ya el push-pull lo dejamos ahí pendiente, ¿no? Porque si no, vamos a descuadrar todo nuestro programa. Entonces, va a haber esos casos también, ¿no? Que por falta de tiempo no vamos a poder desarrollar todos los conversores. Entonces, quedamos ahí, lo podemos mencionar, lo que sea, pero ya no entraría al examen. Solo lo que se desarrolla entraría al examen. Ahí está la fecha de exámenes, están las fechas de entrega,
y están los temas. ¿Listo? Están los pesos y eso es todo. Tenemos algunas preguntas. ¿Tienen algunas preguntas de lo que hemos visto? ¿Algunas observaciones? Ya conocen ustedes el tipo de calificación, la forma, es la misma, ¿no es cierto?, que hemos venido haciendo el semestre pasado. Entonces, todo esto... Sí, ¿qué pasa? Ingeniero, disculpe, una consulta. Dígame. ¿Los exámenes van a ser como el semestre pasado o se va a respetar el cronograma sí o sí? Esto está en el cronograma, está dentro ¿qué se llama? Dentro del horario. El examen que se tiene que tomar en el cronograma comprende el horario, ¿no es cierto? A ver, por ejemplo, tenemos aquí el segundo examen. ¿Dónde está el segundo examen? Ya, el primer examen, el 13 de octubre. El 13 de octubre tenemos clases nosotros ese día y vamos a tomar el examen. Esto es porque nosotros no podemos tomar un examen fuera de cronograma, o sea, fuera de horario, ¿no? Eso es irregular, ¿ya? Entonces, esto, como le digo, puede ser flexible. Eso ya va a depender del avance que tengamos y de la forma como ustedes capaz solicitan tomar el examen el día sábado, no hay problema. Pero aquí tiene que estar dentro del cronograma. Eso va a depender ya ya llegamos a cercanía del examen, ya nos ponemos de acuerdo para ver cómo se va a tomar ese examen, ¿ya? Por lo pronto, quedaría el 13 de octubre. No hay problema. La modalidad va a ser casi la misma, solo que el tiempo va a ser más reducido, ya no va a ser tan espacioso como el semestre pasado. Tal vez sea mediodía es suficiente, ¿ya? No va a haber problema. En el caso, por ejemplo, si fuera el 13 de octubre, es en el horario, ¿no es cierto? En el horario de clases que tendríamos de 7 a 9:40. Y para colgar su examen estaría abierto, digamos, hasta las 12 del día, no habría problema. ¿Ya? No se cerraría, digamos, el plazo de entrega del examen a las 9:40, que termine el horario, ¿no? Sino lo dejaría abierto hasta las 12 del día, para que ustedes puedan revisar, tengan tiempo de sacar, no sé, preparar Otra cosa que también quiero recomendarles es la entrega, por favor, de los trabajos, ejercicios, exámenes, todo eso, háganlo en PDF para no tener problemas. El PDF abre, cualquier versión puede abrir las versiones nuevas, antiguas, no va a haber problema de visualización, ¿ya? En PDF. Ahora, si quieren adicionar el programa, adicionenlo, eso, pero el PDF tiene que estar. No hay problema. Yo reviso el PDF, hemos tenido problemas el semestre pasado con algunos de sus compañeros que no ha llegado, pues, no es que no haya llegado, ha llegado su trabajo, pero ha llegado en un formato, ya le he mostrado, en un formato X, y no sé qué formato será. ¿Cómo reviso yo eso? Puede haber mucha viveza de algunos de ustedes, ¿no es cierto? Y enviar en un formato desconocido, ahí está pues mi trabajo. Ahora que no lo pueda ver usted, ya no es mi problema, dicen. Por eso, repito otra vez, el PDF es esencial. El PDF yo reviso, le coloco los notas. Archivos adicionales, si quieren, pueden enviar, no hay problema. Por ejemplo, simulaciones pueden enviar, pero el PDF tiene que estar ahí. ¿Qué más? ¿Algo más? ¿Tienen alguna observación, pregunta de todo lo que se ha visto? Ingeniero, Sí. buenos días. Ingeniero, ¿sabe qué? Para lo que es el controlador, usted dijo de National Instrument, cualquier PIC 1, PIC 2, PIC 3, No, o otro. el de Texas, no de National. El de Ya, Texas. el Starfix. Sí, Bien, ingeniero. de Texas.
Es el que yo uso, el de Texas, o sea, es el que podemos. El problema de Texas, tenemos nosotros, en Texas, hay el de coma flotante y el de coma fija. O sea, tienen los dos tipos de controladores. El de coma flotante es caro. Es caro. Relativamente, ¿no? Está, creo, $100 el controlador de coma flotante, pero tienes la opción de programar en punto flotante, ¿cómo se llama? Tus variables de doble, en C, pues, ¿no? De doble precisión. El de coma fija son baratos, es $15, $10 cuesta el controlador, son baratos, pero no tiene la opción de programación en punto flotante, ¿no? Entonces, pero igual se puede controlar. Lo que hay que hacer es programarlo en coma en coma fija. Nada más, esa es la diferencia. Nosotros vamos a usar el de coma fija para hacer la programación. O sea, los que deseen, ¿no? Desarrollarlo esto, llevarlo a la implementación, lo desarrollaremos en coma fija. ¿Ya? Eso ya les voy a dar qué controlador es el adecuado para este tipo de trabajo. Es que este inversor monofásico es sencillo, no es solamente necesita un control muy básico, digamos, ¿no? No es como el trifásico que requiere que requiere bastante mayor matemática. Por ejemplo, en el trifásico se utiliza ¿no? La conversión Park, las transformadas de Park, de Clark. En el monofásico no es necesario eso. Entonces, por eso un controlador barato lo puede controlar. Ya, a ver, justamente, a ver, vamos a, sí. Más o menos, ¿cuál estás usando para más o menos ir viendo si se puede? No, a ver, vamos a ver ahora, pues. Dije. Bien. Mire, para nuestro de pago vamos a ir hablando, ¿no? Vamos a ir hablando el laboratorio. El TMS, a ver, ya que me ha pedido el número, voy a traerle mejor. Ya, mire, el controlador de coma fija, el que nos va a servir, digamos, para controlar el trabajo que nosotros queremos desarrollar, es el TMS 32, o mejor, TMS 320F 2800002X, o sea, 028, hay diferentes versiones ahí. Vamos a ver. Vamos a ingresar mejor acá, a Texas Instruments. Ingresen a Texas. Y ahí vamos a ver los controladores. Si no ponemos el número, ¿no es cierto? Que no lo busque. TMS 320. Acá tenemos 320, 2812. 035. Por ejemplo, este 320-28335, este es uno de coma flotante.
Este cuesta más o menos $100. Es el que también utilizo. Yo uso este 320-28-335 y este 2812. Y eso lo pueden comprar de la Mouser. Bueno, acá está como chip, ¿no? Pero habría que comprarlo como kit. Y está $15, creo, más o menos. Pero este es el modelo del a 150 MHz, 250 KB. A ver, como kit yo quisiera verlo. C2000, ¿no? Es de la serie C2000. Ujú. Eh, Son DSP microcontroladores. Bien, hay que buscar mejor con más tiempo esto, ¿ya? Vamos a... Pero ese es el chip que hay que buscar, de Texas Instruments. Es suficiente ese controlador. Para mañana ya les puedo traer más, voy a, voy a indagar más sobre el kit. El kit, no van a comprar el chip, ¿no? Porque después cómo lo implementa. El kit es un kit pequeño que ya tiene las puertas de salida, todo listo para conectarlo al driver, ¿no? Bien, miren, vamos a hacer lo siguiente. Para, Vamos avanzando un poco. Tenemos clases hasta qué hora hoy día, 9:40, ¿no? 9, sí, 9:40, 8:16. Ya tenemos media hora. Entonces, todo lo que es la estructura del curso, la forma de calificación, todo eso ya quedó claro, ¿no es cierto? Eso ya lo dejamos de lado. Vamos a avanzar para la primera parte, que es nuestro laboratorio. ¿Qué es lo que como le digo, mañana en la clase de laboratorio les voy a dar los detalles y ya con mayor profundidad qué cosa vamos a hacer, ¿no? Pero vamos a ir avanzando. Tenemos dos transistores con los que trabajan estos conversores, que es el MOSFET y el IGBT. No hay más, ¿ya? No, o es MOSFET o es IGBT, para conversión de corriente continua a corriente continua y de corriente continua a corriente alterna. Son los que más se... Ahora, en altas potencias, es cierto, el GTO también interviene, que es un tiristor, ¿no es cierto? Pero esos ya son aplicaciones muy especiales y de muy alta potencia. Pero nosotros hablamos, por lo general, en baja, mediana y baja potencia, es en la utilización del MOSFET y del IGBT. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es obtener las curvas características del MOSFET para el caso del grupo A y del IGBT para el caso del grupo B. Curvas características en forma estática, es decir, la relación de corriente de colector o corriente de drenador en función del voltaje de drenador fuente o del voltaje colector emisor, ¿no es cierto? Para el caso del IGBT, ¿ya? Manteniendo la constante, la corriente de la compuerta, perdón, la tensión en la compuerta, porque los dos son de tipo MOSFET en la entrada, ¿no es cierto? Para ustedes disparar, para poder activar y desactivar un MOSFET, eso revisen en su teoría.
para poder activar, desactivar un MOSFET, ¿qué es lo que requieren? ¿Qué es lo que se requiere? Se requiere una tensión en la entrada. Ustedes colocan una tensión en la entrada para activarlo. Y para desactivarlo, colocan otra tensión en la entrada. Para activarlo, normalmente es una tensión entre 15 y 30 voltios. 30 es lo máximo que se puede colocar a la compuerta. Eso va a depender del tipo de MOSFET que van a utilizar, ¿no es cierto? Varía entre 15 y 30 voltios para activarlo. Normalmente es 23 voltios, 25 voltios, etcétera, no más. Eso es lo que para activarlo. Y para desactivarlo hay que colocar una tensión negativa. Ya, esa tensión negativa es de 8 voltios, 5 voltios. Entonces, ¿para qué colocan una tensión positiva? Para activarlo. ¿Y para qué colocando una tensión positiva, vamos a generar una pequeña corriente en la entrada del MOSFET? Vamos a generar una corriente en la entrada del MOSFET. Esa corriente es para la carga del capacitor de entrada del MOSFET. Esa corriente nos va a servir para cargar el capacitor de entrada del MOSFET. El modelo de un MOSFET son dos, eso revisen en su teoría, ¿no? Son dos capacitores, el capacitor de compuerta a fuente y el capacitor de compuerta a drenador. Son dos capacitores. Esos dos capacitores hay que cargarlos. Una vez cargados, ya activa el MOSFET. Entonces, vamos a generar una pequeña corriente para cargar a esos MOSFET. Una vez que carguen esos MOSFET, la corriente se hace cero. Porque están cargados. Y la corriente se hace cero. De la entrada estoy hablando, ¿ya? Entonces solamente requerimos para cargar una pequeña corriente y para descargar de igual manera. Colocamos una tensión negativa para descargar esos MOSFET. Entonces se va a generar una corriente también de descarga. Entonces tenemos una corriente de carga y una corriente de descarga, ¿ya? Esa corriente que van a generar ustedes con esa tensión en la entrada, esa corriente tiene que estar de acuerdo a las características, a las especificaciones técnicas del MOSFET o del IGBT que ustedes quieren controlarlo. ¿Bien? Si ustedes colocan una corriente bastante elevada, ¿qué es lo que ocasiona? Pueden ocasionar el daño de la compuerta. Si ustedes colocan una corriente muy pequeña, simplemente el MOSFET no va a disparar. Entonces, esa corriente tienen que calcularlo. ¿Cuánta corriente colocarle? Eso de acuerdo al MOSFET que van a controlar, ¿eh? No todos los MOSFET disparan con la misma corriente, ¿no? Eso depende del MOSFET. Para desactivar al MOSFET, igual. Tienen que colocar una corriente de descarga. No es la misma. Entonces, con una corriente cargan y con esta corriente descargan. ¿Cómo controlan esa corriente? Esa corriente se va a controlar con una resistencia en la compuerta, colocado en la compuerta. Entonces tienen el driver que les va a producir una tensión positiva y negativa y tienen al otro extremo el MOSFET que va a ser disparado, ¿correcto? Y va a ser activado y desactivado. Y entre los dos, el driver y el MOSFET, van a colocar ustedes una resistencia que se llama el RG, la resistencia de compuerta. Esa resistencia de compuerta hay que calcularla de manera que produzcan una corriente necesaria para disparar al MOSFET. Otra situación interesante que se produce al seleccionar esta resistencia es la siguiente.
Si ustedes colocan una resistencia grande, la disipación de potencia va a ser menor, pero la velocidad de activación va a ser mayor. Si ustedes colocan una resistencia pequeña, la disipación de potencia en la compuerta va a ser mayor. O sea, van a tener mayor calentamiento en la compuerta. Pero la velocidad de activación va a ser mayor, porque una resistencia pequeña carga más rápido que una resistencia grande, ¿no? La constante de tiempo es menor. Otra influencia también que produce es para la selección de esta resistencia, es la interferencia electromagnética. Otra causa es el ringing, o sea, la oscilación. Y otra vendría a ser, todo eso hay que analizarlo. Entonces, para ello van a ingresar ustedes, vamos a trabajar con MOSFET IGBT de la Infineon. ¿Dónde está la Infineon? Ingresen ustedes ingresen ustedes a la Infineon. ¿Ya? Ahí tienen ustedes los MOSFET, aquí están, los MOSFET, el IGBT, etcétera, ¿ya? Que van a utilizar. De ahí pueden sacar sus especificaciones técnicas del MOSFET y del IGBT. Vamos a ver, en el caso del MOSFET. ¿Ven? Ahí les da la selección del MOSFET. Ya saben que casi en electrónica de potencia se utiliza el de canal N, ¿no? Canal P no se produce. Acá hay canal P, mire, fíjese, de 12 a 250 voltios, pero el de canal N es el que más se utiliza. Acá tenemos canal N de 500 a 950, de 12 a 300 voltios. Acá tenemos MOSFET de diferentes MOSFET. Esta es pequeña señal, pequeña potencia. Ingeniero, sí, ingeniero, sí. Está congelada la pantalla. Sí, eso mismo, sí. ¿Está qué? Está congelada, solamente se ve la página principal de Google. Ahí está, ahora sí ya. Ahora sí. El está mal, ¿no? Ya. Ahora sí están observando. Ingresen al Infineon. Acá, a este fabricante de Infineon. Y en MOSFET, ahí van a encontrar ustedes qué tipo de MOSFET hay que buscar de acuerdo a las características que querramos, ¿ya? Esas especificaciones, mañana vamos a indicarles qué tipo de MOSFET, de qué valor seleccionen, jalen, bajen su y de las hojas de datos del MOSFET van a sacar los datos para poder obtener las especificaciones, el modelo PSPICE, para poderlo simular. Lo mismo que hemos hecho en la primera parte. Bueno. Lo que quiero aquí es lo siguiente. Una vez que ingresen al Infineon, vayan a Documents. Y aquí, en Notas de aplicación, ahí tienen un montón de información sobre aplicaciones que requieren estos MOSFET. Ahí busquen acá está. Esta selección del resistor, del correcto resistor de compuerta para dispositivos de potencia.
Eso, por favor, ábranlo, bájenlo y estúdienlo. Ahí está toda la... Ahí les van a indicar cómo se selecciona ese resistor para una correcta, perdón, cuál es la forma correcta de seleccionar ese resistor. ¿Ya? Esto es nuestra primera experiencia. Aquí estamos observando la pantalla, ¿no es cierto? Ya, vean. Vamos a agrandar un poco. Ya, vean, ¿qué tenemos aquí? Este es el driver. Ingeniero, otra vez. Ya congelado. Sí. Pero, bueno. Ingeniero, Sí. ingeniero, ¿podría salir de la reunión y otra vez volver a entrar para que se A restablezca ver, mejor la conexión? vamos a hacer esto. Entonces, O Smith, ¿para qué las votaba al ingeniero? Se pasa, se pasa. Quiere probar, pues. No, nada. Está haciendo ahora el Yo Smith. me salí también, pero estoy igual, estoy congelado. Se bota, se bota. Nada, bebita, nada. Tranquila, tranquila. ya. Ahora sí, ¿están escuchando? Copy. Ingeniero, fuerte y claro. Ya. Voy a compartir, ya, voy a compartir. Ya he compartido. Ahora vamos vamos a, ¿dónde está? Ya. ¿Están observando la pantalla? Sí, sí se observa. Sí. Sí, ingeniero. Han ingresado al Infinium. O no, bueno, no sé, no van a, ingresan a Infinium, ¿correcto? Aquí está Infinium. No, es Stexa. Ingresan a la, voy a volver a ingresar. ¿Verdad? Ingresan a la página de Infinium, que es esa. Vamos a lo que es MOSFET. ¿Dónde están? Aquí están los MOSFET. Vean, acá tienen ustedes los productos, ¿no? Potencia, dice, así que sensores, bueno. Y acá MOSFET y IGBT. Aquí ingresamos a MOSFET o IGBT, cualquiera de los dos puede ingresar. Le va a salir eso. Y aquí en la parte de... En la parte de abajo van a encontrar ustedes notas de aplicación. ¿Ya? Notas de aplicación, este de acá. Ingresan ahí y les aparece una serie de notas de aplicación del Infinio. Ahí busquen la información que se refiere a... Aquí está. Selección de la resistencia selección correcta, ¿no es cierto?, de la resistencia de compuerta para los dispositivos de potencia. ¿Ya? Ingresen allí
Y tenemos esta información. Y de ahí van a desarrollar todo lo que indica acá para la primera experiencia. Solamente fíjense, acá tenemos en pantalla, ya, tengo un poco menos. Ya, tenemos en pantalla, fíjense, este bloque es el driver. ¿Qué es un driver? Un driver es un circuito electrónico que produce la señal para el disparo de la compuerta, o sea, del MOSFET o del IGBT. Solo que el disparo que produce está aislado del circuito de control. ¿Ya? Ese es un driver. El circuito de control, que viene, las señales lógicas de control, viene del controlador, viene la parte izquierda, ese va a tener una tierra común y una entrada. Acá tenemos un driver para un solo dispositivo. Normalmente los drivers son para 2, para 4, para 6. Acá está esquematizado para un solo MOSFET. Entonces, la tierra en la entrada es una sola. O sea, la referencia en la entrada es una sola. Tenemos una sola tierra y varios disparos, ¿correcto? Pero en la salida del driver no podemos tener una sola tierra, porque haríamos cortocircuito en los puentes. La salida tiene su salida con su referencia para cada transistor. O sea, acá tenemos el caso de uno, ¿no? Que tiene la salida out y su tierra es el GND2. Esa es su tierra. Si ustedes necesitan disparar otro MOSFET, tendrían otro driver de estos con su out y su GN2. O sea, otra tierra en la salida. No puede ser una sola tierra en la salida. Entonces, el driver hace eso, ¿no? Aquí se ejecuta una serie de amplificaciones, qué sé yo, y produce una salida de voltaje que está, como le digo, los drivers para MOSFET y para IGBT, la salida va a variar entre 15 y 23 voltios. Aquí está bien claro, fíjense, más 15 es la tensión de alimentación, más 15 voltios. Y la salida, este driver es menos 8 voltios. O sea, cuando disparan al driver, están disparando con 15 voltios. Y cuando lo desactivan, lo van a desactivar con menos 8 voltios. La diferencia nos da el drive, la tensión que generamos para la activación, que vendría a ser 23 voltios, ¿no? 23 voltios para activación y desactivación. Entonces, entre el MOSFET y el driver tenemos una resistencia. Esta es la resistencia RG. La selección de este valor de la resistencia va a depender la velocidad de actuación del MOSFET, va a depender la potencia de disipación del MOSFET, de la compuerta del MOSFET, va a depender el ringing, o sea, las oscilaciones, si producen oscilaciones, no producen oscilaciones en el MOSFET, va a depender la interferencia electromagnética, una serie de cosas. Entonces, aquí la idea es qué valor coloco a este MOSFET, a esta resistencia para que el MOSFET pueda trabajar como yo deseo, ¿no? Y estas notas de aplicación les da eso, cómo calcular este RG. Entonces, ¿cuáles son los ETs del RG? ¿Qué es lo que nos produce el RG? La limitación de la compuerta de pico, de la corriente de la compuerta de pico, ¿correcto? Nos limita. Si ustedes hacen una selección de RG muy baja, la corriente que van a generar en la entrada de la compuerta va a ser tan alta que van a quemar al driver, al MOSFET. Entonces, esta resistencia va a limitar esa corriente. Esa es su primera función, aquí lo tienen. Segundo, disipación de potencia en la compuerta, correcto. Conforme mayor resistencia tengan, la potencia va a ser menor, porque la corriente va a ser menor, ¿no es cierto? Pero no es lo correcto.
La interferencia electromagnética previene el ringing en las oscilaciones, y evita los parásitos de encendido en la compuerta. ¿Ya? Esa es la función de este resistor. ¿Bien? Cuando ustedes, esto también va para el ETA, esto tienen que hacer en su monografía, cuando ustedes quieran controlar, o sea, se quiera fabricar un conversor de corriente continua, un conversor de corriente alterna, etcétera, cualquiera de estos conversores, estos drivers ya venden. Ustedes no van a fabricar este driver. Este driver ya lo tienen. Ahorita les voy a dar el nombre de fabricante para que lo busquen también. Estos ya vienen. ¿Qué es lo que tenemos? Y el MOSFET también lo compran, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que tenemos que nosotros calcular? Es este RG. Si nosotros colocamos un RG mal, no va a funcionar, o va a funcionar, o vamos a quemar, o vamos a tener mucha interferencia. Eso es nuestro trabajo, la selección de este RG. Para el IGBT y para el MOSFET es los mismos pasos, es la misma secuencia de selección. Aquí, por ejemplo, tenemos un IGBT, no está un MOSFET, como ejemplo. ¿Bien? ¿Por qué? Porque el IGBT tiene como entrada un MOSFET. Entonces, es lo mismo lo que tenemos en el IGBT y en el caso del IGBT y el MOSFET. Listo. Carga y descarga de la corriente de pico. Aquí está. ¿Ya? Entonces, van a tener acá dos resistencias. Hay que calcular un RG on que activa y el RG off para desactivación. En algunos casos es el mismo valor, ¿no? O sea, que se coloca el mismo valor para RG on y RG off. En otros casos, diferente valor. O sea, ya eso va a depender de la aplicación que quieran ustedes hacer. Esta RDS on, RDS off, son resistencias internas del driver. Entonces, esto hay que sacarlo, estos valores hay que sacar del driver. Solo estos hay que calcular. Y este es nuestro MOSFET que queremos calcular. Entonces, el RG-ON va a producir el circuito de carga y el RG-ON va a producir el circuito de descarga. Ahí están las fórmulas para la selección de las... Lógicamente, se va a trabajar con el valor pico de la corriente de compuerta, ¿no es cierto? Todos esos datos hay que sacarlo de la especificación del MOSFET. ¿Cuánto de pico requiere para encenderlo? Tanto para la carga como para la descarga. Están las fórmulas. La corriente de pico que nosotros generamos tiene que ser menor a la corriente de pico de las especificaciones del MOSFET. Otro objetivo que hay que cumplir es la potencia de disipación. La potencia de disipación lo calculan de esta manera. Están las fórmulas. Y este es el disparo. Carga hasta cierto punto, vuelve a cargar, se mantiene constante y vuelve a cargar. Se produce el disparo. Este vendría a ser el voltaje de compuerta, en función de la carga. La carga de microcoulomb está, la carga almacenada en el capacitor. Esto vayan leyéndolo, mañana ya lo vamos a, todo esto lo vamos a sacar para un determinado MOSFET, ¿no? Para que hagan su cálculo. La velocidad esta es la compatibilidad electromagnética, esta es otra. No vamos a nosotros, por ejemplo, acá tienen ya una resistencia dada para diferente consumo de energía, ¿no? En el MOSFET. Conforme mayor resistencia seleccionen, van a tener mayor consumo de energía en el MOSFET. Menor resistencia, menor. O sea, que estas curvas ya proporciona el fabricante. No vamos a nosotros
por ejemplo, la compatibilidad electromagnética, ¿no? No vamos para nuestra primera experiencia, no vamos a satisfacer esa condición de compatibilidad. Lo que nos interesa para la primera experiencia es esto de acá, es que la corriente esté por debajo de la corriente máxima pico y la potencia de disipación. Eso sí, eso debe cumplir, eso debemos hacer cumplir. La compatibilidad electromagnética se puede hacer, pero no es nuestro objetivo principal, digamos, porque no lo vamos a poder pues, ¿no? visualizar. El ringing tampoco. El ringing, para el ringing, por ejemplo, necesitan ustedes estas inductancias parásitas. Estas inductancias parásitas hay que conocer. Y acá les indican cómo reducir estas inductancias parásitas, cómo hay que reducirlas para que no haya este ringing. El ringing es la oscilación, ¿no? La oscilación, se produce oscilaciones aquí en la compuerta debido a que tenemos inductancias parásitas más estas capacitancias internas del MOSFET. Ahí pueden hacer se logra una resonancia, ¿no? Y puede resonar el sistema y comienza a producir oscilaciones. ¿Ya? Entonces, para evitar eso, ¿qué es lo que hay que hacer? Es evitar estas inductancias parásitas, LP. ¿Y eso cómo se consigue? O sea, reducir, no evitar, porque no se puede evitar. Hay que reducir esas inductancias parásitas. ¿Y cómo se consigue eso? Lo que recomiendan acá los fabricantes es que el driver tiene que estar lo más cercano posible al MOSFET para reducir la distancia de conducción entre uno y otro. Al tener mayor distancia, tienen mayores inductancias parásitas. Al tener menores distancias, las inductancias parásitas van a ser menores. Entonces, es la forma. Eso ya se reduce en la placa de impreso, ¿no? En el impreso del circuito. Hay que tratar de acercarlo lo más que se pueda, el driver, al MOSFET, para reducir esto y no provocar estas oscilaciones. O sea, disminuir, porque de todas maneras va a existir. Aquí tenemos y estos son los parásitos que se producen en el encendido. O sea, debido a la velocidad, por ejemplo, de encendido, la variación del voltaje puede ser tan alta que produce un encendido, como les digo, no controlado. No controlado. Se supone que ustedes deben encenderlo en un tiempo y puede encender en otro tiempo más pequeño. Y eso puede ocasionar un cortocircuito en el sistema. Entonces, ¿cómo se puede reducir eso? Aquí también les va a indicar cómo hacer. Y con qué curvas hay que trabajar para reducir ese tipo de interferencias. ¿Bien? La temperatura es otra situación, ¿no? La temperatura también influye bastante en todos estos circuitos. Acá tenemos un circuito típico de disparo de compuerta. ¿Listo? Usan dos resistencias de RG-on y RG-off. Uno para carga y el otro para descarga. Pueden ser iguales, no hay problema. Este es el circuito de compuerta, el driver, y acá está disparando a los dos, a uno, ¿no? A uno. Pero para el otro es lo mismo, es una repetición. Bien. Y algunos trucos para conseguir un resistor apropiado. Acá les enseñan algunos trucos y también les dan curvas para poder seleccionar sin hacer muchos cálculos, ¿no? Lo que sí, más bien, acá utilizan el resistor de Bishai. Es unos resistores de tipo film, delgado, que son estos, ¿no? El MC0204. Entonces, ya un poco que están amarrando ahí para que compren ustedes estos resistores tipo de film de Bishai para que puedan lograr estas
estas curvas, y acá tenemos el pulso de duración en función de la carga máxima, o sea, de la potencia disipada. Y una regla de oro, ¿no? Una regla de oro donde les indican qué cosa para no estar haciendo tanto, dónde debemos ubicar la resistencia, ahí les indica. Eso es todo. Entonces, esto por favor, revísenlo. Y el driver que van a utilizar es el siguiente. El driver es el siguiente. Eso en la simulación, por ejemplo, un driver en la simulación simplemente le colocan una fuente de tensión, ¿no? Una fuente de tensión con una resistencia en serie. Nada más. No necesitamos simular todo el driver. El driver que van a utilizar, a ver, déjenme ver. Es de la Power Integration. A ver, coloquen ustedes Power Integration. Esos son los drivers que yo compro, pueden comprarlo también ustedes, y para su trabajo pueden comprar estos drivers. Esta es la página de la Power Integration, ingresen, ahí venden drivers. También la Texas Instruments vende drivers, pero son muy caras. Estos son más baratitas. Jet Dryers. Tienen toda esta gama. Estos saben dónde pueden comprarlo, por intermedio de la Mouser Electronic, Mouser Electronic, ¿no? A través de Mouser Electronic pueden comprar estos drivers. Yo uso estos de escala 2. Podemos plug and play, por ejemplo. Estos drivers, ustedes, no hay necesidad de seteo, ¿no? Son plug and play. Son más caros. Hay diferentes tipos. El que usa el escala 2 podemos usar. Tenemos dual. Hay de uno solo, y si se dan cuenta, fíjense, miren, acá hay cores para IGBT y MOSFET, ¿no? IGBT, acá es para IGBT MOSFET. Aquí es dual. En general, el mismo driver puede utilizarse para MOSFET y para IGBT, porque el IGBT tiene como entrada un MOSFET, eso ya hemos visto. Y ahí tienen diferentes tipos de driver. El que tengo yo es de dual, el 2S. Y ahí también tiene el escala. Ahí también tiene notas de aplicación. Miren todos estos drivers, ¿no? Todos estos son drivers. Estos drivers ya les producen la tensión necesaria, positiva para la activación y negativa para la desactivación. Entonces, a la salida de estos drivers tienen que colocar ustedes una resistencia, ¿no es cierto? Este es el que uso yo, este pueden comprarlo, este es bueno, este es doble. Una resistencia, nada más hay que seleccionar una determinada resistencia y debe funcionar. Este dispara dos, ¿no? Este pueden comprar para su trabajo de la monografía, pueden adquirir uno de estos, porque, no, dos necesitarían, ¿no? Porque es monofásico, tienen dos ramas y dos de estos necesitarían. Solamente hay que colocar la resistencia, esa resistencia la pueden conseguir acá, una resistencia hay que seleccionar, se coloca la salida y entre el MOSFET y este driver, ¿no es cierto? Y ya tienen ustedes el control del MOSFET. ¿Ya? Entonces, todo esto ya está. Imagínense si ustedes se ponen a hacer esto. Aquí adentro hay un conversor de corriente continua a corriente continua, o sea, hay un transformador
está aislado, está aislado. Ahí hay un transformador y trabaja a alta frecuencia, ¿no? Todo esto produce, todo esto es un circuito de conversión, ya lo venden, nosotros no necesitamos diseñarlo ni poder hacer. Ahora, pueden hacerlo ustedes, pero no va a funcionar como esto. Mejor es comprar ya esto, no cuesta mucho, búsquenlo en la Mouser Electronics, ahí venden estos drivers de esta firma. ¿Ya? Entonces a esto bájenle el datasheet. En el datasheet acá está justamente, aquí está la parte interna del driver, la salida, ¿no? Es dual, así que esta parte de arriba produce lo mismo que la parte de abajo. Aquí, esto es importante, las notas de aplicación. Aquí lo más importante es este de acá, la AN1101. Bajen esa. En realidad hay bastante información. ¿Dónde está? La AN 1001. Sí, es esta. Ese pueden ir revisando. Aquí está. ¿Eh? Ahí están los drivers que nos habla. Y acá están sus diferente la información de los drivers. No, hay otra. ¿Cuál es esta? La AN1001. Esta es la 11, ¿no? La AN1001. Esta. Cálculo correcto del driver para IGBT y MOSFET. Esa vayan estudiando, o bájenlo y vayan, denle una leída. Este es importante. Cálculo correcto, ¿no? Calculado correctamente los drivers para IGBT y MOSFET. Ahí está. Aquí les habla de lo que hemos visto con el otro de la Infineon, más o menos. Aquí está, ¿eh? El cálculo del RG. Este RG-CG ya esto es como una protección, nada más. Ese no interviene en el este. Aquí tienen el gate de carga, cómo se puede calcular la carga almacenada en los capacitores para poder calcular, pero, o sea, 11.4 microcoulomb. Máxima corriente del drive. ¿Ya? Vean, 25 voltios produce este driver. 15 y menos 10, 25 voltios. Es muy bueno, ¿eh? Más 15 para arranque y menos 10 para descarga, ¿no? Para carga y para descarga. Muy bueno. Ahí está su resistencia. Acá están, digamos, sus características, ¿no? Aquí indica el gate driver debe ser capaz de como un mínimo de 25 amperios de corriente de salida en el arranque para activación entonces denle una leída a todo esto. Acá están todos los datos.
máxima, ya esto es temperatura, ¿no? Esto es máxima operación de temperatura. No entremos a lo que nosotros, a temperatura, porque ese, como le digo, los modelos son muy máxima frecuencia. Aquí, por ejemplo, para diferentes resistencias de compuerta, tenemos las frecuencias de trabajo. Miren, conforme aumentamos la resistencia de compuerta, tenemos mayor frecuencia de conmutación. ¿Ve? Y esta es la potencia de salida. Ganamos frecuencia y ganamos también potencia. Para 2.4 interesante, ¿no? Es esta curva para 2.4. Claro, no ganamos potencia, porque fíjese acá, ganamos frecuencia, pero hasta determinada potencia. Si superamos eso, ya rompemos el driver, ¿no? Ahí está, este es el driver, los produce dos salidas y tienen dos resistencias que calcular, el RG on y el RG off. Estos LGs vendría, y este CGG ya es del MOSFET, ¿no? Esto hay que sacarlo de la característica de las clasificaciones del MOSFET. Y estos son el LG, estos son parásitos, inductancias parásitas, de la línea. Aquí está una forma de calcular ese RG min, estos RG, parecido a lo que tenemos, y creo que el otro está más comestible. La máxima corriente. Bueno, acá hay una serie de fórmulas. Todo esto, y se acabó. Todo esto, este es entonces el driver que van a utilizar. Esto lo pueden comprar incluso en Mouser, ¿no? Yo tengo de estos drivers, con esos drivers trabajo, mejor dicho, ¿no? Con esos drivers yo hago los puentes y las conversiones. Solo requiero calcular exactamente el resistor para el disparo, ¿ya? A veces también calculamos y nos da una resistencia que no encontramos en el mercado. Entonces tenemos que ajustarnos a lo que hay en el mercado también, ¿no? Son restricciones que hay que ir trabajando. Todo eso se ve en la práctica. En la teoría, pues tú pones la resistencia que quieras y en la simulación también, y funciona, ¿no? Y de acuerdo a las curvas deben votar también de acuerdo a eso. Pero en la práctica es otra cosa. Cuando quieres llevar todo esto a la práctica, vas a comprar tu resistencia y resulta que no hay ese valor, entonces tienes que adecuarte a uno que hay. Y con eso cambian tus características de disparo, ¿no? Pero todas esas cosas ya se ve en la práctica. Tenemos entonces el driver, tenemos cómo calcularlo, tenemos que hacer mañana eso, hacemos eso, y tenemos el MOSFET, que lo vamos a seleccionar también para mañana, qué tipo de MOSFET van a disparar y qué tipo de IGBT para el día viernes, con los del grupo B, van a disparar. Tenemos el modelo del MOSFET en ORCAD, en PSPICE, ¿no? Lo sacan del libro que hemos estado utilizando el ciclo pasado. El mismo modelo, es un modelo bien sencillo, bien simple. De ahí sacamos para modelarlo y vamos a hacer el disparo y obtener las características estáticas de estos dos transistores. ¿Ya? Y básicamente es eso. O sea, eso tendríamos que adquirirlo para poder armar nuestro circuito. Porque si se ponen ustedes a construir un driver, no va a funcionar. ¿Ya? Mejor es comprarlo. El controlador es el de Texas Instruments. También mañana ya les doy con mayor detalle qué tipo de controlador pueden ir comprando para poder ya traerlo con tiempo, ¿no? E ir programándolo. El programa que utiliza estos controladores de Texas Instruments, lo de Texas Instruments son de acá, el Code Composer. Aquí tengo un programa en Code Composer. Esto le llega junto con, bueno, se puede bajar, es gratuito, ¿no? El Code Composer para poder enlazar, para poder programar y en C, programamos en C, y lo bajan
al microcontrolador, al controlador. Y el controlador es el que nos va a producir las señales de salida. Eso lo mandan al driver, el driver lo manda al MOSFET y ya está, trabajando. Ese es el circuito. Ahora, lo que nosotros vamos a hacer, además de esa implementación, lo que vamos a hacer nosotros es el control, ¿no? Vamos a implementar un control ahí adentro para que nos bote corriente alterna en la salida. Voltaje y corriente alterna en la salida, o sea, pura, ¿no? Pura, una corriente pura senoidal. Listo. Tenemos eso, entonces, tienen información para que puedan leer, mañana ya lo vayan leyendo eso y vayan viendo cómo vamos a trabajar. Esto es práctica, no forma parte de la teoría, esto es práctica nada más. No sé, ¿tienen alguna pregunta? ¿No hay preguntas? No hay preguntas. Ya, ese es entonces el trabajo que vamos a hacer, ¿ah? Vayan viendo, ya vayan leyendo, ya tienen información. Yo, la forma, esto, por ejemplo, le va a servir bastante para su monografía, ¿no? Estos temas que estoy tratando ahorita y la información que les estoy proporcionando para la monografía, porque en la monografía van a hacer selección del MOSFET, selección del driver, selección del controlador, etcétera, ¿no? Y el programa. La programación del MOSFET, del microcontrolador o del controlador, no es difícil. No, olvídense de que, ahora vamos a aprender. No. ¿Qué sucede con estos controladores? Estos controladores, como ya están destinados para este tipo de trabajo, dentro el fabricante ya ha implementado el PWM, ya está implementado ahí el conversor análogo digital, ya está implementado las señales de comparación, ya todo está implementado allá adentro en forma digital, ¿no es cierto? Lo único que nosotros tenemos que hacer es seleccionar nuestra frecuencia de conmutación, a qué frecuencia vamos a trabajar, el dead time, o sea, los tiempos muertos que hay que usar, hay que programarlos, nada más eso, y utilizamos esos bloques. ¿Ya? No es complicado. El tipo de modulación que vamos a utilizar, etcétera, ¿no? Incluso, si quieren, podemos ir un poco más todavía en la monografía, un poco más del monofásico, y podemos hacer el trifásico. ¿Ya? Eso sería algo muy bueno. Desarrollar el trifásico, porque el trifásico ya tiene otro tipo de... Las modulaciones ya son más complejas. El control también se usa otro tipo de control, ya es más complicado. El monofásico es sencillo. ¿Ya? Todo eso se supone, en la teoría nosotros vamos a estudiar cómo vamos a modular todo eso. Esta es una aplicación. Esto sería en el laboratorio, hay que hacerlo, ¿no? En el laboratorio. Pero los laboratorios no podemos hacer, por eso lo hacemos simulado nada más. Además, en el laboratorio no solo vamos a hacer inversor, ¿no? En el laboratorio vamos a simular la mayor parte de topologías que vamos a estudiar en la teoría. Pero la construcción misma es de este inversor nada más. ¿Ya? Ahora, esto mismo pueden utilizarlo para un conversor de corriente continua a corriente continua. Y esta misma información también para otro tipo de conversores. No hay problema, ¿no? La topología no me cambia. Todo esto continúa igual. Ya. ¿Qué más? ¿Tienen alguna pregunta? Sí, ingeniero, disculpe. ¿Usted podrá subir así las grabaciones como hizo en el semestre pasado al Dutic?
Pero, ¿cuáles eran las grabaciones de las aulas, de las clases? Bueno, de lo que avanzábamos, ¿no? Porque Es solo que, había un compilado, creo. claro, el semestre pasado yo tenía dos tipos de grabación. No, no es que yo tenía, sino yo grababa un aula previamente y eso lo subía, ¿no es cierto? Y el Ah, otro era de las clases que hacíamos, ustedes lo grababan, creo, y lo compartían. Entonces, ¿cuáles grabaciones se refiere? a las que usted subía. Ah, ya, ya. No tengo yo ahorita grabado, pero mire, voy a hacer todo lo posible porque es lo mismo que hacemos en clase, básicamente, ¿no? Lo mismo que vamos a hacer en clase es eso, las grabaciones. Pero, a ver, no, voy a intentar hacer grabaciones de este tipo y los pego. No, no será de todos los temas, no será de todo, pero sí de algunos. Sí, voy a tratar de hacer grabaciones y los voy a pegar, ¿ya? No hay problema. Eso va a estar en el duty, ¿eh? En el duty. Ok, ingeniero, gracias. Más bien, yo quisiera, para terminar esta parte, que ustedes nombren un delegado, y ese señor es delegado que una de las funciones tenga de grabar, pues, las clases que tenemos, ¿no es cierto? Grabar y Sí, estaría compartirlo, bueno. a todos sus compañeros, ¿ya? Entonces, a ver, nombraremos un delegado, propongan ustedes nombres, propongan algún nombre o algunos nombres. Tiene que ser una persona que, Mauricio, Cristóbal, alguien que tenga, claro, alguien que tenga buena señal de internet y también tiene que estar presente pues, en las clases siempre, o sea, para poder grabarlas, ¿no? Porque si no, que tiene que estar asistiendo temprano, todas esas cosas. Claro, porque si no, pues vamos a... Leandro Cuela. ¿Quién? Leandro Cuela. Leandro Coila. Y a ver, ¿quién más? Leandro Coila, puede uno. ¿Quién más? ¿Otro nombre? Arturo Mamani. Arturo Ramírez. Ya. ¿Alguien más? Alarcón Sí, bien, Correa. Eduardo Zúñiga. ¿Cómo? Eduardo Zúñiga. Eduardo Zúñiga, ya. A ver, otro más. Eduardo creo que siempre anda asistiendo, ¿no es cierto? O sea, no ha faltado, bueno, el semestre pasado ha estado. A ver, ¿qué dice el señor Zúñiga? ¿Puede grabar eso y compartir eso a sus compañeros? Sí, ingeniero, no hay problema. Ya, pues, tiene buena señal, ¿no es cierto? Sí, ingeniero. Listo. Entonces, una de las funciones de usted sería esa, ¿ya? Grabarlo y compartirlo. Eso me refiero a las clases que vamos a tener, ¿no es cierto? Durante el semestre. Porque yo, lo que me están solicitando ahorita es otro tipo de grabaciones que son previas a las clases. Eso voy a ver si lo puedo cumplir. Eso es aparte, eso yo lo voy a subir. Entonces, eso sería una de las funciones, Zúñiga, ¿ya? Entonces, el amigo Zúñiga, que sea nuestro delegado del curso, y a él le piden todas las grabaciones o bueno, él que comparta toda la grabación. Ya vamos a ir añadiéndole algunas otras funciones al amigo delegado, a ver, conforme avanzamos el curso. Por ejemplo, coordinar fechas de exámenes, coordinar fechas de trabajo, esas cosas, ¿ya? Eso a través de su delegado puede ser. Bueno, ya, quedamos en eso. Entonces, Zúñiga que sea el amigo delegado. ¿Algo más? Nada más. 9:40, listo. Entonces quedaríamos, mañana vemos esto del laboratorio, qué es lo que van a hacer en el primer laboratorio. La teoría no lo tocamos porque ya lo hemos hecho. Esto que les he dado, esta información, léanla, de acuerdo a eso lo van a hacer el laboratorio. Mañana ya les doy las especificaciones técnicas. Listo, entonces si no hubiera preguntas del curso, estaríamos quedando en eso. Alguien que se haya unido y que no esté en el grupo, en algún grupo de laboratorio, aquí por ejemplo, Prado, ¿todo está bien? Ya.
Mañana tenemos grupo A grupo A de laboratorio. La mayor parte está en el grupo A. Bien. Entonces estaríamos encerrando nuestra reunión de hoy. La asistencia de hoy ya está registrada, va a ir de acuerdo a lo que... A ver, en asistencia, el único que no está es el señor Prado, no sé si estará en línea. Después todos han contestado. El único que no está es el señor Prado, nada más, ¿ya? La asistencia, entonces, a partir de hoy día. Bien. ¿Algo más? Ingeniero, Sí. los que todavía no estaban matriculados en los laboratorios, ¿podemos estar asistiendo a sus clases para que no sea Claro. afectada nuestras... Sí, no hay problema porque, como le digo, ya les he dado el link. El link es uno solo para laboratorio, teoría, todo, es un solo link, ¿ya? Y es un link universal, o sea, es un link que, digamos, es abierto, ¿no? Pueden asistir los del grupo A pueden asistir al grupo B, los del B al A, no es indiferente eso. Lo único que yo voy a tomar asistencia de acuerdo a lo que tengo en cada grupo, nada más. Después la asistencia es libre para todos, no hay problema. Puede ir avanzando. Bien, nos encontramos entonces mañana a las 10:40, a las 10:40 para quedar bien lo del laboratorio. Ojo, el laboratorio mañana, por ejemplo, vamos a ver todos los detalles del laboratorio y lo estarían entregando la siguiente semana, el día miércoles, todos los del grupo A, ¿no? El día miércoles, o sea, una semana tienen para el desarrollo de ese laboratorio. ¿Ya? Siempre una semana, cada semana se entregan los laboratorios. Eso ya está establecido. Yo creo el link y ahí lo pega. Bien, entonces si no tenemos más preguntas, estaremos encerrando. Nos vemos mañana entonces con el grupo A. Hasta mañana todos. Con todos. Hasta mañana, ingeniero. Ingeniero, cuídese. Hasta mañana. Pero sí, hasta mañana.